Un saludo a todos mis compañeros de este curso avanzado. A continuación les voy a hablar sobre la educación virtual versus la educación presencial. Iniciando un poco con lo que es la definición de educación presencial y la definición de educación virtual. En lo que respecta a la educación presencial, no es más que la transferencia de conocimientos por parte de un docente hacia los estudiantes o alumnos dentro de un aula de clase. En esta modalidad se hace indispensable que el estudiante asista a las clases a fin de garantizar su formación integral. Por otro lado, la educación virtual consiste también en transferencia de conocimiento desde el docente hacia los estudiantes, pero empleando Internet y herramientas tecnológicas. Por lo tanto, se emplea Internet con fines académicos. Seguidamente vamos a ver algunos aspectos que caracterizan la educación virtual y la educación presencial, y también vamos a poder visualizar las ventajas de ambas desde diferentes ángulos, en este caso desde el estudiante y desde el punto de vista del tutor. Con respecto a la educación virtual, desde el punto de vista del estudiante, permite el acceso a cualquier lugar y a cualquier hora, disminuyendo los costos, y posibilita también el uso frecuente de la plataforma y el uso frecuente también de las herramientas que le provea el docente o el facilitador o tutor, en este caso. Por otra parte, también permite una búsqueda autónoma de la información, o sea, le permite al estudiante tener la libertad de ubicar información en la web. Por otro lado, permite el desarrollo de actividades tecnológicas, el vínculo de la tecnología o de las herramientas tecnológicas del estudiante para comunicarse con el tutor. Promueve el aprendizaje flexible, el aprendizaje significativo, el trabajo colaborativo a través de los foros, de los chats, entre otros, y existe siempre un feedback continuo entre el tutor y el estudiante, y entre los estudiantes que conforman el grupo. Por otro lado, en lo que respecta al estudiante, para la educación presencial, las dudas se resuelven al instante en el aula de clase cuando existe la presencialidad de todos. Hay mayor interacción estudiante-profesor o maestro-alumno, hay mayor comunicación entre los miembros del grupo o del salón de clase, hay un lugar determinado para desarrollar la actividad, un horario establecido, hay una evaluación física y presencial de lo que se está haciendo, existe un feedback constante también durante la clase, el trabajo es colaborativo, cuando se aplican estrategias que permiten el trabajo colaborativo, hay una interacción directa y el docente es mediador entre el conocimiento y el estudiante de manera directa. Por otro lado, tenemos el tutor dentro de lo que es la educación virtual y presencial. Para la educación virtual, el tutor viene a ser el guía de todos los estudiantes, organiza sus planes, por lo tanto debe haber una gran organización por parte del tutor en cuanto a tiempo y recursos, y promueve el aprendizaje flexible. En lo que respecta a la educación presencial, el tutor es el facilitador del aprendizaje directamente. Resuelve las dudas en el instante en el aula de clase cuando se presenta y crea un ambiente armónico dentro del aula. Organiza y crea planes generales. Con respecto a las características de la educación presencial y virtual referente a materiales y evaluación, tenemos que en la educación presencial hay variedad de materiales que son aptos para el estudiante y su aprendizaje y se presentan de manera física, a diferencia de la educación virtual, que se presentan varias estrategias, pero virtuales y multidireccionales. En cuanto a la evaluación de la educación presencial, es diagnóstica, se aplica evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, y en la virtual, flexibilidad de tiempo y espacio, se emplean debates, foros, conferencias, videos, entre otros. Desventajas de la educación virtual y la educación presencial. En lo que respecta a las desventajas de la educación virtual, primeramente debe existir una disponibilidad de equipo tecnológico por parte de los que van a interactuar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Deben existir relaciones sociales, digamos que de alguna manera las relaciones sociales no existen físicamente en este tipo de educación.
se hace necesario que quienes interactúen en este proceso manejen la tecnología, eso es vital. La retroalimentación no siempre es inmediata, puede ser tardía. La pasividad de los estudiantes frente a este medio puede ser un aspecto negativo porque se percibe como un medio fácil, entre comillas. No existe una estructura pedagógica en la información multimedia, no siempre, pero sucede que podemos conseguir información pues, que carece de una estructura pedagógica. Pueden haber dificultades organizativas de la información y algunos problemas técnicos que impidan la comunicación o el uso de las herramientas tecnológicas. Y por otro lado, deja de lado la relación discente-estudiante, de alguna manera deshumanizando el proceso. Pudiera verse desde este punto de vista. Con respecto a la educación presencial, tenemos como desventaja que aunque la relación profesor, docente, estudiante es directa, puede ser que no siempre sea individualizada por la cantidad de estudiantes que participan en estas aulas de clase. Las metodologías de trabajo, aunque son conocidas, pues no se centran en las necesidades del estudiante en la mayoría de las ocasiones. El ritmo de trabajo y aprendizaje es determinado por el profesor y el grupo. Implica la presencia y desplazamiento del estudiante. El maestro o instructor no siempre está preparado para controlar un grupo o transmitirle su enseñanza. Esto puede suceder también, y en muchas ocasiones, en grupos muy numerosos, una técnica didáctica mal aplicada puede generar aburrimiento o distracción en el estudiante. Esto es muy común en las aulas de clase, cuando el profesor no es activo y no es creativo al momento de dar la clase. Esto con respecto a lo que es la educación virtual versus la educación presencial. Muchas gracias por su atención.